Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La conversación. Hoy conduce Daniela Blut. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy, como todos los jueves, recibimos al artista en el estudio. Hoy estamos con Mariela Soldano. Bienvenida, Mariela. Gracias, gracias. Mariela vino desde Punta del Este, donde vive desde 2014, pero en realidad ella es argentina. Vino a Uruguay, eligió Uruguay como lugar, como país para vivir, para trabajar, para echar raíces, como dice por allí en alguno de sus trabajos, y ya estaremos charlando de eso. Estudió diseño, estudió comunicación y también se formó mucho en arte. En ese camino anduvo por varios países, no solo por Argentina y por Uruguay, también estuvo por Europa, en Barcelona, en Portugal, estuvo en Estados Unidos. Y por allí trabajó vinculada a empresas, dio talleres, dio clases, estuvo vinculada a la educación y también trabajó de forma independiente. Hoy en el estudio y desde hace unos días nos acompañan acá sus obras pictóricas, obras en pintura, pero ha hecho mucho más, instalaciones, esculturas, experimentado con otros materiales como papel de arroz, otras tintas. De todo eso vamos a hablar, seguramente nos vamos a quedar cortos de tiempo, así que aprovechemos esta conversación. Muchas gracias de vuelta por estar acá. Gracias, divino estar acá. Es un espacio, primero, maravilloso, porque, como decíamos recién fuera de aire, el ratito de poder compartir lo que uno es más allá de sus obras, ¿no? Aunque en sí las obras evidentemente hablan de nosotros, también el artista tiene como todo un universo interior que este tipo de conversaciones permite compartir y hasta incluso uno escucharse, y al escucharse volverse a preguntar y a conocer, y es una continua búsqueda del artista. Un aprendizaje creo. Y un crecimiento, sí, ¿no? De alguna manera. Yo creo que, como decías vos, yo estudié comunicación. Si miráramos hoy, estudié comunicación con una orientación en relaciones públicas, y si miráramos hoy la currícula de ese momento y la de una licenciatura en gestión cultural, por ejemplo, hoy, son muy parecidas. De hecho, yo pude hacer la maestría, como vos decías, en España, en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, una maestría en diseño de experiencias culturales, porque tomaron esa carrera de grado. Bueno, me pidieron todo el libro entero de las notas, de las cosas que hicimos, de las materias y demás, y bueno, por eso pude entrar a la maestría, porque en realidad esa carrera es una carrera muy cultural, muy en conexión con el arte, con la comunicación, con la búsqueda, mucho de psicología, de comprender al otro. Y creo que cuando uno habla, como en estas situaciones, también se escucha y se vuelve a reinterpretar. Por eso y a entender capaz por qué fue tomando los caminos que fue tomando, ¿no? De alguna manera, hoy pensaba, ¿no? Cuando miro para atrás y voy como corroborando los pasos, confirmando, nunca me arrepiento ni de los fracasos, porque creo que los fracasos son parte de lo que somos. Voy entendiendo un poco por qué llegué acá. Creo que... Mira, yo justo iba a arrancar por otro lado, pero ya que ibas por ahí, arrancamos por eso. O sea, te sigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué fuiste al arte, ¿no? Empezaste por la comunicación, el diseño, toda esa parte como más... De alguna manera... y llegaste al arte. ¿Qué estabas buscando? Sí, no me alcanzaban las cosas anteriores, ¿no? O sea, si bien las carreras anteriores tenían mucha de conexión con el lenguaje, ¿no?
escrito, audiovisual, mucho de estudio en ese sentido. Me parece que sucedió que el lenguaje no me alcanzaba para interpretar el mundo como lo interpreto y para decir las cosas que deseaba decir. Y además que el arte para mí era ya parte de mi vida, pero era puertas adentro, ¿no? Yo no mostraba lo que hacía, era una búsqueda personal, o sea, de repente, no sé, mientras yo trabajaba en el área de comunicación, hacía talleres de escultura en cemento, que nunca nadie vio nada de eso, era como que era una parte mía hacia adentro y una parte como hacia tu pasatiempo, tu hobby. Claro, exacto. Un área más recreativa. Exacto. Y en algún momento fue como muy evidente que lo que quería hacer era eso, ¿no? Y que era hacia dónde tenía que ir. Y empecé a trabajar para, bueno, profesionalizarme en ese sentido, ¿no? Y hacer los pasos correctos para poder llegar a una exposición, incluso haciendo clínicas de arte, bueno, yendo con más frecuencia a talleres, con otra mirada también, porque por ahí uno cuando va y sus horas de trabajo están puestas en otra cosa, lo mira de otra manera, ese espacio taller. ¿Todo eso fue cuando ya estabas en Uruguay o no? No. Yo ya había empezado en Argentina con todo eso, pero como te digo, nada de eso fue visto y de hecho en la mudanza todo fue tirado. ¿Ah, sí? O sea, Sí. ¿empezaste de cero acá? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué tiraste todo? También creo, bueno, a ver, tenía 40 años, recién había cumplido 40, hace poquito. Estaba, sinceramente es como algo medio personal, pero había una frustración respecto del país, una sensación de tristeza o de enojo, que fue lo que nos decidió irnos. Y creo que en esa intención de volver a empezar, de buscar un modo de vida distinto, ahí fue también incluida la tirada. Como un borrón y cuenta nueva. De lo que venía antes. No me arrepiento y de hecho creo que hay muchos artistas que han tirado muchas obras, incluso quemado obras y parte de esa confirmación o reconstrucción es eso, ¿no? De asignarle un nuevo valor a lo que uno hace. Quizás en ese momento tirarlo, dejarlo atrás significaba no haberlo valorado lo suficiente y por eso después le puse todo el foco que sentía que tenía que tener el arte en mis días, ¿no? Uh-huh. Y bueno... ¿Y cómo te formaste en arte? ¿Qué hiciste? Digamos, hice un camino autogestionado. O sea, la maestría tenía composición de cosas artísticas, porque si bien eran experiencias culturales, muchas vinculadas con lo artístico. ¿Fue virtual o fue virtual? Fue como una cosa que antecedió a la virtualidad obligatoria. Para mí fue muy fácil, la verdad. De hecho, yo ya había estudiado, en línea con lo que me preguntás, curaduría y arte contemporáneo en Argentina, pero estando acá, en el SEADE, que es un lugar que tiene una licenciatura de gestión de las artes y de curaduría, por ejemplo. Uh-huh. También había estudiado en el MoMA online, que hay programas de estudio por temáticas, también lo hacía. Y acá y en Argentina en talleres independientes de artistas que iba de alguna manera eligiendo y eligiéndome ellos también. Cuando llegué acá, la primera artista que conocí fue Alejandra González Ocas, una artista a la que admiro y creo que puedo decir que es una amiga del arte. Después fui al taller de Pepe Pelayo. Uh-huh. Nos pasábamos los miércoles enteros, porque como, claro, yo vivo en Punta del Este, entonces de alguna manera venía, después de dejar al menor en el cole, y me pasaba el día, y después volvía directamente para buscarlo a él. Así que ahí también aprendí historia uruguaya al mediodía, cuando comíamos un sanguchito, aprendí un poco de historia uruguaya con él. Ah, bueno, un mix. Y bueno, es que el arte es una experiencia también, y un compartir, ¿no? O sea, creo que en esos espacios uno comparte un pedacito propio con el otro, ¿no? Y después, un tiempo, fui a las clases de pintura de Diego Piris en la Fundación de Iturria, que se cortaron en el momento de la pandemia y obviamente después volvieron, pero yo estaba muy metida adentro con esta serie que es la que presento ahora, y es como que quise trabajar sola, encerrada en mi taller. Y te diría que, digamos,
planes y necesidades son volver a trabajar en taller colectivo, porque es un lugar de, como te decía recién, de común unión de proyectos y aprendizajes de las otras personas que te rodean, que no necesariamente en ese momento vos pensás que algo de lo que el otro está haciendo tiene algo que ver con tu búsqueda, pero seguramente tu ojo, aunque sea por el costadito, está viendo ese lenguaje, está reconociendo en el otro una forma de trabajar. Entonces, en realidad, son muy enriquecedores. Te va formando también de alguna manera y no sabes cuándo van a volver a reconectar. Te abre una puerta. Yo me acuerdo en el taller que iba en Argentina con Mariana Borovinsky. Yo hacía pura escultura ahí, todo volumen, y al lado tenía una señora que hacía fieltro, y yo pensé nunca en la vida voy a hacer fieltro, eso no es lo mío, pero siempre me acercaba y miraba, y bueno, y un día terminé haciendo fieltro, que nunca ha sido todavía parte de mi obra, pero sí tuve la necesidad de transitar ese aprendizaje de cómo se trabaja el fieltro. Y eso es un aporte de un taller colectivo, como una curiosidad que te genera el que tenés al lado. Entonces creo que los talleres así, donde puedes compartir, son maravillosos. Así que el año que viene... Vas a retomar con eso. Sí, claramente. Y decías de esta serie, que es la que nos acompañó en el estudio estos días, que se llama El Sostén. Decías que fue producto de la pandemia y de ese encierro, y a la vez como que a propósito también te quisiste mantener como en esa situación para crear. Sí, ¿Fue un poco así? ¿Cómo se Sí, generó? no sé qué pasó primero o después, claro, digamos. Fue causa y es una pregunta que me hago con vos ahora en este momento. Sí, lo que sí pasó primero de todo fue preguntarme, bueno, a ver qué me sostiene cada día en esto, ¿no? La sensación era como una peli que se llama El año de la marmota, creo, que es que todos los días son iguales. Sí. y entonces dije, bueno, a ver, ¿qué te sostiene en esto que parece como un hastío, ¿no? De que te levantás y que tu hijo menor se conecta a tal hora a su clase y el mayor a tal otra, y mi marido trabaja con la compu y yo estaba terminando la tesis para la maestría y estaba en otra compu. Y a su vez también me empezaba a preguntar ¿qué te sostiene si el cuerpo y el espíritu, la mente o qué, desde la virtualidad o la hibridez en la que ahora vivimos? Porque, claro, mi cabeza estaba en España en ese momento cuando estudiaba y hablaban, joder, los profesores, y yo incluía cosas lingüísticas de otro ámbito y de repente decían, ay, qué calor, y acá hace un frío de morirse. Entonces, y decía, claro, ¿qué te sostiene, ¿no? ¿Qué te sostiene incluso no solo en un periodo como ese, que creo que fue el que me generó la pregunta, pero que no necesariamente la serie tiene que ver con un momento tan extremo, sino que la pregunta surge en ese momento. Siempre en la vida, y hoy vida, por ¿no? hoy me la sigo preguntando y no Claro. le encuentro respuesta, ¿no? Y cada uno aparte intentará miles y miles de respuestas desde una búsqueda existencial, quizás sin tener la respuesta correcta, ¿no? ¿Qué te sostiene? Y, bueno, supongo que algunos tendrán la espiritualidad, muchos tendrán un dogma que los sostiene, otro los desafíos, otros la familia, quizás a los abuelos los nietos, la conexión con la naturaleza. O sea, intenté justamente en las obras, por eso quería estar como muy conmigo, indagar en posibles respuestas que cada uno lleva, ¿no? O sea, que son intentos de respuesta, ¿no? ¿Qué te sostiene? Y también quise estar sola porque, así como dice la curadora con la que trabajé el texto, y es un texto que ella incluye en un libro de curaduría, es una serie que tiene rasgos de geometría abstracta, pero es súper irreverente también, ¿no? Porque la geometría abstracta incluye ciertas perfecciones que esta serie no tiene. Sí, se permite salir, romper. Claro, entonces también era, bueno, a ver, yo quiero encontrar en esta pregunta que nos sostiene, que me parece que es una pregunta que está lejos de la perfección, ¿no? O sea, la geometría abstracta es como una geometría muy rigurosa y donde cada borde con cada borde están todos siempre impecables, y si no te salen, agarrás el pincel fino para que sí sea, que esté perfecto.
Pero en este caso yo quería mostrar también cierta duda en el trazo, cierta imperfección, cierta cosa orgánica, porque hablando de sostén y de la vida tenía que haber algo orgánico. Y entonces eso lo evidencio en una irreverencia técnica, ¿no? Que es adrede. Claro, que tiene que ver con que hay pinceladas que se marcan, o sea, hay pinceladas que se ven. En la abstracción geométrica la pincelada casi a propósito uno intenta que no se note, y ahí no, hay pinceladas que se ven. Y en la paleta también hay un juego bastante irreverente que uno podría decir, y me ha pasado con artistas que la han visto, que me gusta que me digan lo que les llega. ¡Ay, qué paleta rara! Y me encanta que les pase eso de qué paleta rara, ¿no? Porque también la rareza o lo desconocido está en parte de esta pregunta. De que fuera de lo común. Exacto. Es una paleta fuerte, en unos colores muy intensos que yo que estoy mirando tu obra, digo, no es lo más habitual es en tu obra. No, tal cual. No era. Tal cual. Hasta ahora. Sí, es como una paleta intensa, así como decir, bueno, esto no es una pregunta sencilla, ¿no? O sea, esto no es cualquier cosa lo que estamos hablando lo que en serio. uno se está preguntando, ¿no? Estamos viendo algunos, para los que nos siguen en video, estamos viendo algunas de las obras en la pantalla. Eso por un lado, ¿no? Bueno, a ver, esto es una pregunta potente, ¿no? Entonces también la paleta es potente. Pero también creo que hay una búsqueda de felicidad en la paleta, ¿no? Creo que hubo una búsqueda personal de decir, bueno, más allá de lo que te sostenga, la vida vale la pena, ¿no? Que ahí sí tiene un vínculo muy fuerte con lo que pasaba en ese momento en la pandemia, de mucha, digamos, invasión visual de medios y demás, de cosas que no estaban buenas ver. Sí, malas noticias, emociones negativas. Entonces, mi rebeldía ante eso fue, bueno, pase lo que pase, igual la vida tiene sentido. Uh-huh. y vamos para adelante y todo es posible. Entonces también hay una paleta como muy alegre e intensa, en el sentido de que la vida hay que vivirla intensamente. Mientras la tenemos hay que honrarla. Claro. Y tengo una pregunta que, bueno, estuvimos adelantando algo fuera del estudio, pero y que siempre me gusta preguntarlo, aunque a veces las respuestas de los artistas, bueno, se disparan para varios lados, pero mirando esta serie me pasaba que bueno, hablaba del cuerpo, del sostén, de la espiritualidad, y primero busqué la figura humana asociada a las obras, y después, bueno, inevitablemente vi árboles, ¿no? En distintas formas, con distintos tamaños, bueno, más juntos, más separados, pero no podía dejar de ver árboles. ¿Te ha pasado que la gente ve árboles en estas obras? Muy gracioso, porque la primera obra de hecho la hice, fue como el pedacito último del taller colectivo que iba en la Fundación Iturria con Diego, y entonces la primera la vieron compañeros, y uno dice, mirá, se te dio por hacer árboles. No, ¿quién te dijo que son árboles? Pero yo te juro que yo no había visto árboles. O sea, entonces lo miré, pero completamente sorprendida. Era como que me estaba devolviendo algo que yo nunca había visto. Nunca había visto. Bueno, pasó. Y después, bueno, la serie siguió y haciendo clínica de obra con Rulfo Álvarez, que fue responsable de Subte varios años acá en Montevideo, y este año hice clínica de obra con él. Me dice, bueno, pero ¿y esos árboles? Ay, bueno, se ve que hay algo así ahí. Sucesivamente después hubo gente que veía árboles. Y entonces después yo acepté que la gente viera árboles y no me enojaba con eso. Te amigaste con esa idea. Y me empecé a preguntar también, ¿no? ¿Por qué había hecho algo parecido a eso? En términos pensantes, digamos, mi objetivo era plantear como un lenguaje plástico visual en donde se planteara el sostén de una forma, ¿no? En donde el sostén son esos palitos, por así decir, esos sostenes que cada uno elige. Y bueno, lo vi representado en un palito, quizás por un bastón en algún momento de la vida, que te ayuda a seguir y a sostenerte en pie.
Lo vi representado también en el palito que se le pone a los árboles, que nunca sé cómo se llama. El tutor. El tutor, que también es un momento de debilidad de ese arbolito y que ese tutor justamente lo sostiene. Lo sostiene y lo encausa. Lo lleva, ¿no?, hacia donde tiene que ir. Entonces, en ese sentido aparecieron los palitos, digamos, que fueron como los primeros que aparecieron en la serie. Y después, digamos, las otras formas que en convivencia con el palito conforman el ser, son las formas de ser, ¿no? Y por eso son todas tan distintas y en términos de forma y de color, porque la forma de ser de cada uno de nosotros es completamente diferente a la de al lado y todas son válidas a la vez. Entonces, esa fue la búsqueda personal. Cuando se evidenció tanto que los demás veían arbolitos, bueno, pensé, quizás desde mi inconsciencia, siendo que soy agnóstica, además del acto de pintar, en todos esos 2 años, digamos, también me sostiene la naturaleza, ¿no? Creo que la naturaleza, si tuviera que elegir como algo superior, esa ¿no?, fuerza, esa fuerza de la naturaleza, esa conjunción de todas cosas pequeñas y maravillosas, de la cual nosotros somos un pedacito más, nada más, esa es mi lectura, ¿no? Eso es lo que me sostiene, ¿no? O sea, un atardecer me sostiene, porque me parece la vida misma. O un pichoncito que nace y se cae y lo agarrás vos y lo volvés a poner en algún lugar, que también me sostiene. Entonces quizás por eso habrán aparecido árboles como símbolo de la naturaleza. Pero eso no lo sé, eso el inconsciente lo decidió solo. Y ahí está. Bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos para seguir con esta conversación. Bueno, bárbaro. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Brow Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.brow.com.uy. Pedí tu Mastercard Brow Recompensa al 21996 000 o en recompensa.brow.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091 5252 52. Bueno, retomamos la conversación de los jueves. Hoy en el estudio nos acompaña Mariela Soldano, que es comunicadora, estudió diseño vinculado al arte, a la comunicación y bueno, es artista plástica obviamente, por eso hoy está por acá. Veníamos hablando de esta serie que se llama El Sostén, que después les vamos a pasar los datos porque justamente se inaugura una muestra con estas obras el sábado en Punta del Este. Después Mariela ya nos va a dar todos los detalles, pero además de este tipo de obras, has hecho de todo un poco, muchas veces trabajando con instalaciones y con esculturas. Sí. ¿Por qué ese recorrido? ¿Por qué esa elección de bueno, tipo de creo obra? que el artista contemporáneo en realidad lo que le importa es un tema, una investigación, un proyecto, y entiendo que lo que nos pasa es que cada tema puede ser representado en un lenguaje distinto, ¿no? De alguna manera, después de lo que fue el arte conceptual, el concepto tiene un valor muy importante en lo que uno va después a crear, el concepto como pensamiento. Y después recién hay una búsqueda de cuál es el lenguaje que representa esa búsqueda, ¿no? Y sinceramente creo que eso es una conjunción de un momento muy interesante del trabajo del artista, que es
primero, conectarse con lo que quiere decir, y luego encontrar la mejor manera de decirlo, ¿no? En el caso de las esculturas, yo no creo que pudiera hacerlo de otra manera, porque lo que yo digo en esas esculturas, o intento decir, es que la música nos atraviesa, nos transforma, nos hilvana desde el día 1 del Sapiens, que descubre que su propio cuerpo tiene eco, que sus propias manos pueden ser un instrumento cuando hacen eco con las manitos cerradas, y se empieza a reconocer la vibración del cuerpo estamos viendo en las imágenes, son impresionantes. Al patalear en el piso. Bueno, justo ese es como un juego de infancia, la naricita de un payaso, ¿no? Y cada una tiene como una vinculación con otros temas que me interesan, ¿no? O sea, el del payaso evidentemente tiene que ver con la infancia. Hay una que se llama Arpa Sentada, que hay un arado que forma parte de esa obra. Entonces, en todas lo que intento decir es, la verdad es que la música atraviesa, y ahora estoy trabajando como en un nuevo proyecto para empezar el año que viene, incluso antropológicamente al ser, ¿no? En los momentos de comunión, de trabajo en conjunto, en los momentos de la intimidad de la madre cantándole al niño, en el momento de un niño andando en bicicleta, porque eso hay algunas bicicletas también como parte de esos ensambles que uno va cantando, silbando mientras anda en bicicleta. Entonces, no podría no elegir escultura por ensamble, de hecho, porque como hay tantas cosas que yo considero que se juntan en ese concepto, es que también el hecho de ir juntando cosas incoherentes e intentar que sea una composición coherente representa eso que quiero decir. Todas esas vinculadas a la música fueron para una muestra en la Alianza Francesa. Sí. La Alianza Francesa abre todos los años una convocatoria de artistas contemporáneos y bueno, en ese momento me presenté. Y ya con ese concepto, con esa propuesta. Con el concepto no tenía todas las obras que exhibí hechas, pero sí la búsqueda estaba iniciada, tenía algunas obras nada más, y cuando me dijeron que fue seleccionado, obviamente claro, una ahí se pone a trabajar muchas horas, y completa una cantidad de obras interesantes, porque la sala de la Alianza Francesa de hecho es muy grande. A mí me venía muy bien porque las esculturas tienen 2 metros, 1,60 m, y otras estaban en pedestal alto, entonces, bueno, no me preocupaba tanto que fuera grande. De hecho, una se colgó del techo, o sea, pero sí había que ver una cantidad, así que había que trabajar. Había que producir. Claro. Y después también tenés escultura que hiciste para una muestra el año pasado, en el 2021, sí, en el que fuiste seleccionada. Bueno, claro, ahí es como si fuese... Eso es como si fuese una... Porque fue una muestra virtual, ¿no? Pasaron varias cosas con eso. La serie que se llamó Tributo a la Música, después pensé si tenía sentido ese título. No, me salió eso en ese momento porque es como un tributo al lugar que ocupa la música en nuestras vidas. Entonces, bueno, así se llamó. Fue específicamente esas 15 obras que presenté en la Alianza Francesa, que después cada una adquirió su camino, digamos. Algunas están todavía conmigo, otras ya están en casa de coleccionistas y demás. ¿Cuándo fue que cerramos los museos? En marzo 2020, o sea, en realidad en diciembre o en enero 2020, la Dirección de Cultura de Maldonado me invita a formar parte de una exposición que hablara de la mujer y el arte. Entonces, yo produzco 2 nuevas obras para esa exposición, y siento que tenían que tener vínculo con la música, aunque hablaban de la mujer. Entonces, bueno, las colgamos y se inauguró, y a los 2 días se cerró. Entonces nadie pudo verlas, digamos. Y esas 2 nuevas obras después fueron elegidas para una feria de arte contemporáneo, que por supuesto se tuvo que hacer virtual.
Y después una de ellas la presenté en el Salón Nacional de Arte Textil en Argentina, que es un Salón Nacional de Género y Derecho, y bueno, fue seleccionada. Y después una galería de Buenos Aires me pide estas dos y una más que hice luego, y las tres fueron exhibidas ahora hace un par de meses en Buenos Aires. Entonces, ¿y están allá todavía? Están allá del otro lado del charco, sí. Así que tienen que volver porque eso fue como una puertita pequeña para volver a pensar, y ya lo decidí, digamos, que quiero volver a hacer una serie de esculturas que hablen de la música desde un lugar más corporal, ¿no? Más de como hablábamos recién, incluso usando otros elementos, ¿no? Como en estas obras que seguro viste, más orgánicos, incluso barro, volver a conectar con los huesos, con las plumas de las aves, con elementos que de hecho en su momento fueron el origen de los instrumentos en el ser humano. Necesito todo el tiempo volver al origen, creo que me permite entender en dónde estamos cuando voy y vengo en el tiempo. Y los huesos, me tomó mucho tiempo pensar si los incluía, porque no quería, bueno, no sé si incomodar o hacer sentir algo distinto a lo que yo siento con ellos. Siento que los huesos... ¿Y cuando incluís huesos, qué recogés son huesos que, por ejemplo, gente que tiene campos me dice, mira, encontré unos huesos tirados en el campo y me los traen. O voy a un restaurante y le digo, cuando termine el día me guardás los huesos y voy y los limpio. Y en el mismo acto de limpiarlos incluso, en el mismo acto de trabajar esos elementos... Ahí estamos viendo algunos ahí va. De la serie de mismo, la música. Bueno, eso es piel de conejo. Claro, yo pensé que capaz que en el bosque así o en el campo iba a recoger. No, me gusta mucho usar descarte, o sea... Lo que descarta un restaurante, para mí es un insumo. Lo que descarta alguien que no necesita esa piel de conejo por alguna razón. Yo uso mucho descarte. Me gusta mucho reinterpretar esas cosas que para otros es basura y para mí no. Darle otro uso. Me interesa. Y bueno, para mí los huesos son parte de lo que somos. O sea, asocio la muerte como... en composición con la vida. Entonces, si bien me tomé muchos años en decidir si iba a incluir huesos en las obras, ahora ya estoy decidida y va a haber en la próxima serie bastantes huesos como evidencia del propio cuerpo, de la vida y la muerte como un todo, pero también con esta conexión de la búsqueda originaria de que los instrumentos musicales tuvieron mucho que ver con los huesos, con palitos, con cosas orgánicas, con piel de animal para hacer los tambores, o sea, como volver un poquito atrás. De los orígenes. Sí, sí. Así que, bueno, digamos que eso es un poco... Un proyecto a futuro. Y después tengo un proyecto ya listo para buscar la posibilidad de producirlo, que también habla del cuerpo de alguna manera. El cuerpo tiene un lugar importante para mí. A mí me atropelló un auto, entonces hace 25 años atrás. Digamos que estuve 6 meses sin caminar. Me duele, es un cuerpo que duele, o sea, cuando me ve la gente piensa que está todo maravilloso, pero es un cuerpo que tiene artrosis, es un cuerpo que está muy operado, es un cuerpo que tiene cosas adentro consecuencias que se hace evidente, ¿no? Porque a veces uno no se hace evidente el cuerpo porque lo lleva y va y chau, ¿no? Pero se hace evidente. Entonces el cuerpo es un tema que tengo ahí incluido que siempre en mi búsqueda. Vuelve en la reflexión. Sí. Y este proyecto es un proyecto audiovisual que trabajamos junto con Rulfo en la clínica, que tiene que ser producido para transformarse en un video, un videoarte, ¿no? Que habla del lugar que ocupa el cuerpo en estos tiempos virtuales, ¿no? O sea, ¿qué pasa con nuestro cuerpo cuando en realidad somos una simple pantalla plana, cuando no lo somos? O somos un ser que no tiene olor cuando en realidad olemos. O somos un ser que no tiene tacto porque no podés tocar al otro, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Súper interesante, súper actual. Justo sí. Cuando me surgió la pregunta sobre los árboles o no árboles que veían en las obras, y veía que el dilema también era sobre el tema del cuerpo, pensaba
todos los debates que se abren hoy en día en torno al cuerpo, ¿no? Y bueno, la diversidad, la aceptación, la crítica, bueno. Sí. Incluso, que está tan vigente, ¿no? Desde todos los puntos de vista. El cuerpo incluso también como respeto, ¿no? El respeto al propio cuerpo, al cuerpo propio, al cuerpo del otro. O sea, me parece que hay un tema muy interesante. Y creo que la hibridez nos plantea una versión rara de pensar en el cuerpo cuando siempre consideramos que el cuerpo nos lleva. Y la hibridez te plantea una escisión de ese cuerpo físico, ¿no? Con tu mente, por lo que decíamos antes, o sea, el cuerpo está en un lugar donde por ahí el otro tiene frío y vos tenés calor, el otro está en un momento en un país súper convulsionado y vos estás maravillosamente del otro lado, ¿no? Entonces, bueno, sí, a ver... O hablo con alguien a quien no veo el cuerpo, solo escucho la voz, no sé ni cómo es. No, y de verdad no conozco su cuerpo, no conozco, porque el cuerpo incluye, como digo, el olor, el tacto, un montón de cosas, no lo conozco verdaderamente ese ser, ¿no? De hecho, ahora, en mi faceta de gestora, digamos, que tengo, yo soy artista visual y gestora cultural, hago proyectos culturales comunitarios para escuelas y los colegios allá en Punta del Este. Hice un proyecto que cruzó el charco y también se hizo en escuelas en Argentina y tuvo un premio en el momento de la pandemia que se llamó Yo Creo Mi Antivirus. Y ahora me estoy asociando, estamos en este momento dándole un cierre y ver cómo lo lanzamos a una residencia artística online, en donde la residencia es online, pero el cierre expositivo es real en mi casa taller. Y justamente discutiendo con la directora de la residencia si hacemos un planteo de búsqueda artística en ese sentido, ¿no? Que los artistas presenten proyectos relacionados con la hibridez, ¿no? Sí, con esa doble posibilidad. ¿Con qué es crear desde lo digital o desde lo corporal también, ¿no? Porque también lo digital, me pregunto yo, en realidad son miles de preguntas que me dan vuelta en la cabeza. Lo digital evita el trabajo en barro, evita el trabajo con moldes, evita el serrucho, evita el olor de la madera cuando serruchás, evita un montón de conexiones, digamos, en el que lo digital anula, ¿no? Entonces, para los artistas jóvenes, que me encanta trabajar con jóvenes, creo que es una buena pregunta. Bueno, ¿cómo tu práctica artística se ve influenciada por este avance de lo digital o lo virtual en tu propia creación? Si es mejor o peor. No, para nada. De hecho, yo veo cosas que hacen digitales que digo, wow, qué genial eso que haces, pero ¿no? Diferente. Pero es diferente. Y entonces me gusta pensar en esa hibridez y me encanta la conjunción que pasa de vuelta en las residencias artísticas, como en los talleres, que por ahí se juntan 5 artistas con búsquedas y convicciones distintas, y quizás uno lo va a defender desde esto que decimos, de que es súper lo digital, y otro desde la extrañeza de lo táctil. Y bueno, y ahí creo que hay un hilo lindo para tirar, para conocernos, para ver cómo vamos a modificar nuestras vidas, que claramente está en plena modificación, ¿no? Cambiando. Perfecto. Bueno, se nos termina el tiempo. Contanos, Mariela, de la serie El Sostén, que empieza ahora una exposición en Punta del Este. Se inaugura el sábado, este sábado 10. Sí, en realidad ya está colgada desde los primeros días de septiembre, pero digamos el evento para juntarnos y compartir y justamente tocarnos y olernos. Es el sábado. Y después la gente lo puede visitar. Sí, el sábado 7:30. En una galería de Punta del Este que se llama Atelier Point. En la península, que las calles no la puedo decir porque soy de memoria, pero si lo googlean lo van a encontrar. Atelier Point, Punta del Este. ¿Y hasta cuándo van a quedar? Y va a estar hasta el 2 de octubre, o sea que creo que ahora en las vacaciones de las escuelas y colegios quizás mucha gente de Montevideo puede ir para el este a descansar, así que se puede dar una vuelta porque van a estar ahí colgadas. ¿Cuántas obras son? 16. 16 obras, bueno, son todas como de gran tamaño, como esta, coloridas, sí, o sea. Sí. Tienen para ver bastante. También sentí eso, que necesitaba que fueran grandes. Hay 4 chiquitas que hablan del ser individual, entonces necesité hacerlas chiquitas y con un solo ser, digamos, con una sola forma, pero todas
que sentí que tenían que ser grandes, y un poco por eso que hablábamos antes de la potencia, ¿no? de la intención para vivir, ¿no? Esta que tengo a mis espaldas, ¿cuánto tiene? Esa mide 1 por 1,40. Pero hay 5 obras, por ejemplo, de 1,50 por 1,50, que en sí quizás es grande o no, pero la conjunción del tamaño con la paleta... Claro, impactan. Sí. No, y esta también, entre las formas y la altura, capaz que hasta parece más de 1,40. Sí. Y debo decir, y no es de obsecuente, debo decir que en la galería se ven maravillosas, porque la galería es una galería blanca, impoluta, entonces justamente esa caja blanca y solo los vidrios que tiene súper net hace que se potencie todo junto. Estoy muy, muy contenta, ojalá que puedan venir. Bueno, ya saben, en la península ya están colgados, a partir del sábado también queda formalmente inaugurada, así que la pueden ir a visitar. Muchas gracias, Mariela, por habernos acompañado. Ya saben que, que queda la entrevista disponible en la web de Radio Mundo, como siempre, y nos despedimos por acá. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene en una nueva conversación. Chau, chau. Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web radiomundo.uy.